En el mundo de las pérdidas, ya sea de un negocio, de un valor o de un ser querido, a veces es difícil de manejar y para esto hay especialistas que nos llevan de la mano y nos pueden orientar muy bien. Como la tanatóloga invitada del día de hoy, Miroslava Ortega, bienvenida. Hola, mucho gusto. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Qué tema tan delicado. Sí. Sí. Hablar siempre del desapego y de la sorpresa y la tristeza, el dolor que te da perder a alguien. ¿Cómo te puedes acercar a alguien que está pasando por una situación así y ayudarla? Mira, sabemos que es un proceso muy difícil, cualquier duelo. Al final del día no estamos listos para perder algo o para perder a alguien, sobre todo. Y en estos casos siempre se pide a los pacientes que aprendan a enfrentar el duelo. Es aprender a enfrentar un duelo. El duelo es un proceso que pasamos todos. Pero ¿cómo aprendes a...? Perdón. No te preocupes. ¿Cómo aprendes a enfrentar ese duelo? O sea, ahorita estamos hablando de la pérdida de un familiar. Así es. Y si hablamos de la pérdida de una relación, ¿cómo aprendes realmente a enfrentar ese duelo? Porque al principio empiezan las culpabilidades. Fue mi culpa, porque a mí, o sea, son casi los 5 pasos, ¿no? Mira, es muy interesante. Estás hablando de las 5 etapas del duelo. 5 etapas. Sí, que nos habla sobre todo Elizabeth Kubler-Ross. Y en estas 5 etapas vivimos primero lo que es la negación, luego la ira, luego la negociación, la culpabilidad, después es la depresión y la aceptación. Y luego la aceptación. En estas 5 etapas vamos a vivir en la negación, que es no es cierto, no puede estar pasando, esto no está sucediendo. Esto no me está pasando a mí. Exacto. En la otra, que es la ira, es el estar enojado con todo el mundo, enojado conmigo mismo, sobre todo al no poder aceptar que esto me está sucediendo. Claro. Después entramos en la etapa de la negociación, ¿por qué me está pasando, no? ¿Qué voy a obtener de esto? Y intentamos intercambiar sentimientos o emociones ante esta pérdida. Después pasamos por la depresión, que esta es la etapa más difícil y donde muchas personas se quedan estancadas, donde existen muchas sintomatologías, sobre todo el hecho de tanto físicas como emocionales, que es el lloro constante, que es el no querer comer o el comer en exceso, subir, bajar de peso. El recuerdo. Exactamente. Y físicas, pues obviamente lo que es, pues sentimos orificios en el estómago, en el pecho, ese dolor, esa angustia. Opresión. ¿No? Sí, sobre todo manifestado por la angustia. En el duelo se vive mucha angustia al no saber controlar las situaciones. Las emociones no las podemos manejar tan fácilmente. Oye, Miroslava, pero a mí el que tú tengas, yo he oído varias veces en este programa esto de los 5 pasos y que tú seas una tanatóloga preparada y que tenga esa teoría con la práctica, obviamente, y que seas una profesional de esto. A mí, que estoy sufriendo el duelo, que tú sepas cuál es el proceso que yo tengo, que primero lo voy a negar y que después me voy a culpar y que después, ¿cómo me vas a ayudar? Claro. ¿Qué me vas a decir y qué vas a hacer para que yo pueda aceptar, aunque vaya en pasos y aunque me tarde lo que me tarde, el simple hecho de que se murió el ser que más puedo amar en la vida? Uh-huh. Mira, esa pregunta es muy, muy interesante. Esto depende de cada persona. Cada persona maneja el dolor de forma distinta. Entonces, en el proceso en el que tú llegas conmigo, a atenderte conmigo, primero es conocer a la persona, saber qué estás pasando, saber qué estás viviendo. Lo más importante es escucharte, escuchar ese dolor. Y de esta forma yo te voy llevando en el proceso para que tú vayas hablando de este dolor, por qué es tan significativo, qué representaba esta persona para ti, cómo se movía esta persona ante tu entorno y ante tu mundo, y sobre todo es qué cambios se manifiestan a partir de que esta persona no está. Después de que yo tengo identificado todo este proceso, yo voy acompañándote contigo en el proceso de aceptación, sobre todo el cómo ir viviendo este duelo que no afecte tu vida constante, a empezar a manejar las emociones, empezar a ver qué pasa con esta persona, por qué fue tan importante y ¿cómo podemos hacer que esta persona siga presente en tu vida a partir de recuerdos, a partir de ese acompañamiento constante, aunque no sea físico? Entonces sí puedes saltar pasos. Ah, claro. Puedes saltar pasos para llegar a la aceptación más rápidamente. Así es. ¿O no? Ajá. Bueno, Pero sí hay un orden que se puede alterar.
El orden se altera. En cada una de las personas las etapas no son continuas. Pues no. sí, porque, por ejemplo, a mí si se me muere alguien y yo no tengo ninguna especie de culpa, porque yo no hice nada y Es lo una único que tengo es un aceptación y ya. gran amor, pues a lo mejor lo único que voy a hacer es negar y decir, no, por Dios santo, ¿por qué se murió? Porque a mí. Comúnmente, en donde te quedas atorado es en la etapa de la negación y de la depresión. Pero es donde más complicación Aquí podemos. necesariamente, bueno, nos estamos yendo a la muerte física de un Sí. familiar o algo, pero mucha gente también vive en un duelo cuando terminan una relación. Sí, claro. Que eso, que en vida es más difícil porque sabes que de un momento a otro te puedes volver a topar a esa persona y verla con otra pareja y te entra una ira, una culpabilidad de decir, ¿por qué yo no soy feliz y esa persona sí es Así feliz? es. El tema de los duelos y de las pérdidas es muy, muy extenso. O sea, nos tendríamos que tardar muchísimo tiempo hablando de todo esto porque es el duelo de una pérdida física o humana es como el ya no volver a tener ese ser querido. Entonces es aprender a aceptar que esa persona murió. Y para poder aceptar que esa persona muere es aprender a vivir sin ella. Y también, con sus recuerdos. Pero también Y- depende de dónde estén tus valores, porque hay una persona que se le puede ir la vida en un bien material, que se le puede ir la vida en un Exactamente. negocio. Así Entonces, es. depende de cómo esté tu apego, tendrás que vivir estos duelos y estos procesos. Yo creo, y dime si es correcto, que las emociones no son evitables, no lo puedes evitar. No, las emociones son Pero, constantes. pero lo que sí, si tu cabeza está más o menos en orden, puedes llevar las emociones de la mano. El problema, creo yo, es cuando tu cabeza está en desorden. El problema es que tengamos la cabeza en orden. Comúnmente no, pues está. ya valió. Se quiere llevar tu taxi. ¿Compartimos? Miroslava, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Gracias ustedes. por compartir tu conocimiento y te esperamos próximamente. Claro que sí, cuando gusten los acompaño aquí.